¿Qué tal? Muy buenas tardes, apreciables estudiantes de la maestría en orientación educativa. Sean bienvenidos a la segunda videocápsula de la materia Manejo de sentimientos y emociones. Es un gusto para mí saludarnos nuevamente a través de este medio. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de lo que son las emociones básicas y cómo aprender a manejar de cierta manera nuestras emociones. Es importante saber que las emociones son una parte fundamental de la experiencia de una persona y la acompañan a lo largo de su vida en todas las ocasiones. Es cierto que existen muchas emociones diferentes, pero se considera que hay un conjunto de emociones básicas que son universales y que todo ser humano experimenta. ¿Qué son entonces las emociones básicas? Las emociones básicas también suelen ser conocidas como emociones primarias o emociones universales. Son un conjunto de 7 emociones consideradas comunes en todas las culturas e innatas en todos los seres humanos. Estas emociones se refieren o se definen más bien como universales porque se pueden identificar fácilmente a través de las expresiones faciales y corporales que acompañan a cada una de estas emociones cuando llegan a hacer presencia en nosotros. Pero, aunque todas las personas pueden experimentarlas, la forma en que las expresan y las experimentan suele ser completamente diferente. No todos manifestamos nuestras emociones de la misma manera. Por eso es importante poner atención y observar cómo es que nosotros demostramos cada una de nuestras emociones y por ende, si trabajamos con diferentes grupos, si trabajamos y tenemos alumnos, pues cómo ir conociendo y aprendiendo cómo ellos van manifestando de cierta manera estas emociones cuando se les presentan. Entonces, las emociones básicas las clasificamos en 7. Son 7 las emociones básicas o universales que se manifiestan en todas las personas. ¿Cuáles son? En primer lugar, tenemos lo que es la sorpresa. Se define como la reacción que surge intuitivamente ante algo que es inesperado. Y una de las características principales cuando nosotros experimentamos esta emoción de la sorpresa, pues es que normalmente tendemos a ampliar lo que es el campo visual y somos capaces de entender y reaccionar a lo que está sucediendo de alguna manera. También está la tristeza. En la tristeza, la expresión facial se caracteriza por unos labios curvados hacia abajo y una ceja que suben hacia el inferior, generando arrugas en la frente y generalmente pues esta emoción ayuda a superar lo que es el dolor y también nos permite desahogarnos ante algunas situaciones que pueden ser difíciles o negativas, las que a veces estamos atravesando. También tenemos otra importante emoción que forma parte de las emociones básicas, que es el desprecio. La característica más visual que permite reconocer el desprecio en una persona es la asimetría de su rostro. Y esta emoción tiende a demostrar cuando a veces las personas pueden sentirse superior o superiores, más bien dicho, a todo aquello que las rodea. También tenemos una de las más comunes que pues es el miedo. Cuando nosotros experimentamos lo que es el miedo, normalmente los ojos revelan completamente este temor, este miedo que estamos sintiendo, ya que al igual que la sorpresa, se desorbitan. Además, otro de los rasgos característicos dentro de lo que es esta emoción son los labios apretados y retraídos hacia atrás. Otra de las emociones básicas es la ira y esta se demuestra con el ceño fruncido, ¿sí? Y también muchas veces puede demostrarse con la tensión en los párpados inferiores y también en lo que es la parte de la mandíbula. También tenemos lo que es el asco. En este caso, el labio superior tiende a subir y la nariz se arruga. También está una emoción muy importante que es de las básicas y es la alegría. La alegría es la única emoción básica, digámoslo así, completamente positiva en el sentido de que es la que más nos gusta y más nos agrada, pero
Siempre he mencionado que ninguna emoción es negativa. Finalmente, todas las emociones nos ayudan y forman parte de nosotros. Todas y cada una de las emociones son necesarias para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de ellas podemos expresar eso que estamos sintiendo, eso que a veces nos molesta, eso que a veces nos agrada, eso que a veces nos pone triste, dependiendo de la situación que estamos enfrentando. Es importante hacer hincapié en que todas las emociones son necesarias para nosotros, ¿sí? Y son muy importantes para ayudarnos a desarrollarnos más como seres humanos. Entonces, yo diría que ninguna de las emociones es negativa, solo que a veces hay emociones que nos cuesta más aceptar y que no nos gusta mucho experimentar, ¿no? Sin embargo, todas nos sirven para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Por eso es que es importante entonces reconocer estas emociones y aprender a cómo manejarlas, pero para aprender a cómo manejarlas hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a regular estas emociones, pero no podemos regular algo que no conocemos. Para poderla regular, primeramente tenemos que conocerla, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender a regular las emociones de una manera que pueda ser mucho más adecuada? Aquí tenemos algunos puntos que son importantes. En primero tenemos la apertura emocional. Esta parte de la apertura emocional es la capacidad de percibir de forma rápida la aparición de un estado emocional. Es decir, que yo pueda darme cuenta como persona que estoy experimentando el efecto de una emoción y poder entender o tratar de entender qué es lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo y cómo lo estoy viviendo. Repito, cada una de las personas lo experimentamos de manera diferente, aunque estemos bajo el efecto de una emoción. También tenemos lo que es la atención emocional. Esto nos implica la capacidad de dirigir la atención a donde la persona quiere de forma voluntaria. También tenemos lo que es el etiquetado emocional. Consiste en poner en palabras lo que estamos de alguna manera nosotros sintiendo y entender de alguna forma las diferentes cualidades de lo que uno está sintiendo. El etiquetado emocional nos habla de esto, ponerle nombre a eso que estamos sintiendo. No debemos minimizar nuestras emociones, debemos de darles un nombre. En el momento en que nosotros las aceptamos y les damos un nombre a lo que nos provoca, a las cosas que sentimos provocadas bajo el efecto de una emoción, nosotros podemos ser un poco más conscientes de qué es lo que produce, qué es lo que provoca en nosotros cierta emoción e incluso qué es lo que lo está provocando. También está la aceptación emocional. Aceptar las emociones es algo fundamental para nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque, bien lo decía, ninguna de las emociones son malas, pero tenemos que aprender a aceptarlas. Son parte de nosotros. Aunque no nos guste, a veces pues estar tristes o no nos va a gustar estar enojados, pero son parte de nosotros. El análisis emocional también es un punto muy importante. Al hablar del análisis emocional, este consiste en la capacidad para atender y entender nuestras propias emociones. Y esto es muy interesante. El análisis emocional de cierta manera cuenta con otros aspectos para que pueda ser realmente válido. Dentro de estos aspectos está el origen. Podemos saber lo que sentimos, pero tenemos que llegar a algo. Tenemos que realmente entender qué es lo que nos produce esas emociones. Tenemos que realmente conocer cuál es el detonador que hace que nosotros surja cierta emoción, ¿no? El mensaje, todas las emociones tienen un mensaje para nosotros, tienen un mensaje que nosotros debemos ir comprendiendo, porque muchas veces si nos enojamos tan seguido, puede ser que el mensaje de nuestras emociones sea que quizás algo en nosotros pues no está bien, que hay algo que tenemos que trabajar, porque a lo mejor nos estamos volviendo muy poco tolerantes ante diversas situaciones. Y pues la validez, repito, y hago mucho hincapié en esto,
Todas las emociones son completamente válidas para nosotros. Ninguna emoción es más importante ni menos importante. Todas forman parte de nosotros y son fundamentales para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Por eso es que es muy importante aprender a manejarlas, ¿sí? Aprender a controlarlas. Pero para ello, como lo mencionaba en un principio, es fundamental conocer qué es lo que produce en nosotros cierta emoción, porque no lo que me molesta a mí le va a molestar a la otra persona, no lo que me hace feliz a mí le va a hacer feliz a la otra persona. Todas las emociones que acabamos de hablar son básicas y todas las personas las experimentamos, pero las experimentamos de manera diferente y las experimentamos por circunstancias diferentes. Agradezco mucho la atención, queridos maestros, y bueno, pues los saludaré nuevamente en la siguiente videocápsula. Muchas gracias y que tengan una exitosa tarde. Hasta luego.